Por cierto, yo esta semana, antes de empezar, quería hacer un pequeño homenaje a Ozzy Osbourne, que nos ha dejado. Y me acuerdo una vez que hice una presentación en el trabajo y empecé hablando de Ozzy Osbourne y todo lo que había sobrevivido, ¿no? Porque es un tío que tuvo la rabia, ¿no? Que se comió un murciélago, que se partió el cuello, que tuvo no sé cuántas enfermedades que decían, de aquí no sales. Y el tío seguía vivo, ¿no? Y de hecho me acuerdo hace un par de años cuando lo vi y digo, es que este tío está mejor que yo. Bueno, en cualquier caso, se ha despedido a lo grande, ¿no? Con un concierto en su ciudad natal, en Birmingham, con todos sus colegas como despidiéndose. Y estaba pensando, igual no es una mala forma, ¿no? De dejar este mundo, pues fue un grande y se fue a lo grande. No sé, quería hacer esa reflexión. Quizás, Antonio, tú quieras decir qué significó Bueno, Ozzy para ti en tu vida. a mí me recuerda también a Lemmy, que también se fue un poco en sus términos, ¿no? Son el espíritu del sexo, drogas y rock and roll que ha sobrevivido, pero todos los que se quedaron en el camino Ya, no han tenido esa suerte. Dani, tú no Survivor sé si Bias. tú eres muy aficionado a algún tipo de música. ¿Qué te parece el hard rock y el heavy? Porque estuviste rodeado de heavies en una época, ¿no? Sí, sí, no. A mí, no digamos que sea fanático, ¿no? de un estilo, tengo mis preferencias, pero siempre me he relacionado mucho con la gente que me he rodeado en cierto momento y sí, como dices, hubo una época que coincidimos, que había mucho amor por el heavy, ¿no? Y incluso del lado más duro, ¿no? Pero bueno, muy bien llevado, ciertamente. Oye, Dani, tú y yo nos conocimos hará 28, 29 años. Eh, Sí, sí, Oye, sí. Antonio, tío. Siempre empezábamos ya el rollo de nos conocimos y luego vino un 20. Esto ya hay que empezar a buscar sí, sí. otro perfil, ¿eh? No- nos estamos fechando al decir eso. Sí, sí. Y hemos estado mucho tiempo que no hemos tenido mucho contacto. Entonces, me gustaría que me contaras un poco qué ha sido de tu vida y qué has hecho durante todos estos años Wow. y que te Primero presentes que un se poquito. presente. Claro, que diga quién es. Sí, bueno, nosotros nos conocimos por el fútbol americano en Granollers y bueno, son cosas del destino, ¿no? Yo realmente, yo soy de Barcelona, aunque llevo muchos años viviendo en Gelida, en la zona del Penedés, pero en aquella época pues vivía en Barcelona y jugando pues a fútbol americano y también colaborando y trabajando pues en pues, organizaciones de fútbol americano, pues por cosas del destino, una cosa lleva a la otra, ¿no? Nuestro amigo Charlie me dijo, oye, pues yo estaba en un equipo con él y digo, pues yo me voy a volver a casa, a Granollers, donde empecé, y pues si quieres venir, se había deshecho el equipo desgraciadamente, donde estábamos, los Barcelona Boxers, y en lugar de ir a otros donde la gente iba, muchos fueron a Búfals, alguno a Pioners o algo así, pues yo decidí, pues mira, vamos a probar, ¿no? Y aunque estaba en una categoría, se podía decir como inferior, la Liga Catalana, pues dije, no, no, yo quiero apostar y además fui una vez, me gustó mucho el ambiente y era diferente, ¿no? Es aquello que dicen de la diferencia entre ciudad y Bueno, quizás en España dirían provincias, ¿no? Pues aquí comarcas, ¿no? Pues era diferente, ¿no? Había mucho más compañerismo y se notaba un poco como las películas de fútbol americano, ¿no? Americanas, justamente, que se ve aquello del equipo de la ciudad, que la gente viene de diversos trabajos, hay mucho más contacto, ¿no? Y allí fue cuando nos conocimos. Bueno, pues Antonio y todos los de su edad, pues bien jovencitos, ¿no? Que venían del equipo junior, ¿no? Y yo, pues un poco más veterano. Y así fue como empezamos ya hace tantos, veintitantos años. Sí que es verdad que después de la andadura en aquella época, pues ya perdimos un poco el contacto, ¿no? Han estado unos cuantos o bastantes años, ¿no?
Decimos veintitantos, pero han sido quizás 20 años, ¿no? O 15 de no saber nada. Y en este tiempo, pues yo también quizás me desvinculé un poco porque me desvinculé justamente del fútbol americano, que había estado realmente muy conectado, conectado casi al 100%, ¿no? Fue una cosa que lo vivía todas las horas y ciertamente, vamos, era toda mi vida, ¿no? Hasta el punto que, pues gracias al fútbol americano, tengo que agradecerle, por ejemplo, que conocí a mi pareja, pero a partir de ahí, pues sí que hice un corte bastante radical, no, como mucho veía la Super Bowl y poca cosa más, ¿no? Hasta perdía digamos, la noción de lo que pasaba en España con el fútbol americano. Ahora sí que recientemente me he estado enterando más y voy siguiendo un poco, incluso voy siguiendo de manera retroactiva, ¿no? Veo qué pasó en 2008. Hostia, pues no sabía que en 2008 había ganado tal la Liga o otra cosa, ¿no? O un partido de Copa Europa. La verdad es que no lo seguía, ¿no? Ahora sí que lo estoy siguiendo un poquito más y de manera hacia atrás, ¿no? Después de ese corte, pues decidí cambiar un poco de todo, ¿no? Y sí que yo me había dedicado, pues en aquel momento, pues estaba en el mundo de la comunicación, en productoras, hacíamos documentales. Me decidí a dedicarme al mundo del turismo. Y así ha seguido, ¿no? Soy consultor turístico y he estado pues, trabajando en todo tipo de posiciones del turismo, ¿no? Desde agencias de viaje, de calle, pues hasta agencias de congresos, de viajes de incentivo, de todo tipo, de todo tipo. Y incluso también pues en un patronato de turismo. Y en ese tiempo hemos estado, ¿no? Y bueno, siguiendo paralelamente, pues he estado colaborando, ¿no? Con entidades, organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Asociaciones. Y, por ejemplo, aquí en la zona del Penedès, que también pues llevo aquí viviendo, como decía, soy de Barcelona, pero llevo viviendo casi tantos años como estuve en Barcelona. Pues hice una comunidad de blogueros del Penedès, cuando hace 15 años era lo que se llevaba, la Penedesfera. Y ahora, pues claro, todo esto está un poco rebasado, ¿no? Ya, vamos, quien no tiene una cuenta en algún sitio ya, vamos, ya no es nadie, ¿no? Y así es un poco como, No como, ha, sé si se has ido, como ha acabado, se ido ha todo, cortado. ¿no? Y bueno, sí. No, y también ese tiempo, pues en que estas ganas, pues de un poco no sé cómo decirlo, de ponerte, de colaborar con la comunidad, pues también he sido regidor, concejal 6 años aquí en el ayuntamiento de mi pueblo, en Gelida. Y bueno, y ha sido una experiencia pues muy enriquecedora, ¿no? Y en la que recomiendo a todo el mundo que de una manera u otra pues se implique, ¿no? Pues para conocer más como lo que se habla, ¿no? Se habla continuamente en las noticias, todos los comentarios, ¿no? Siempre sale algo de política, pues yo creo que para hablar con propiedad, pues hay que implicarse y conocer un poco desde dentro. Hubo un capítulo, Vicente, que me Y esta ha sido un poco preguntaste qué la crees que se historia. debe hacer para influenciar la política. Y yo creo que Dani, su respuesta es, hay que presentarse a las elecciones, ¿no? Era tu teoría. Sí, claro, está claro. Sí. Hay un anuncio que parece muy tonto, ¿no? De televisión española que habla de las críticas no sé, de un programa de televisión, ¿no? Y después sale, pues hazlo tú, ¿no? Y dice, pues hay cursos para apuntarse y todo. Pues un poco es así también, ¿no? Yo creo que está bien criticar. Criticar o como mínimo dar la opinión, sea favorable o desfavorable a todo. Porque hacerlo de esta manera es una manera de hacer política y de mejorar, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha de hablar con propiedad y en algún momento de la vida intentar implicarse por los demás, ¿no? Por el entorno. Y una manera en ese entorno, ¿no? En ese contexto, es esta, ¿no? Si depende, vamos, si estás viviendo en una gran ciudad, pues quizás sea un poco más difícil o no. La verdad es que en ese sentido no estoy no lo conozco tanto, pero si es una población mediana o pequeña, yo creo que es relativamente fácil
implicarse y conocer mucho más, pues, cuál es la situación de todo, ¿no? Desde... Bueno, también es una cosa que es un arma de doble filo, ¿no? Porque si te implicas en la política local, no es lo mismo en una población grande como una población pequeña, ¿no? En una población pequeña también estás a las 24 horas recibiendo inputs de un lado para otro, ¿no? Y depende cómo sea, pues a veces pues hay circunstancias que son, digámosle, curiosas, ¿no? Que te pueden pasar. Yo creo que a ti ya No te sé si iba un vosotros poco os todo este habéis jaleo, porque implicado también. Mm, sí, te estaba diciendo, tenemos un poco de retraso en la conexión, mm. pero a ver si lo consigo. A ti te iba un poco ya toda esta movida, porque cuando estabas en el equipo te echaste encima toda la organización del equipo y todas las relaciones institucionales, organizar eventos, organizar partidos, incluso, de hecho, una de las cosas que me parece más increíble fue el viaje que organizaste a California, que estuvimos visitando a los San Francisco 49ers en un entreno, etcétera, etcétera, y que un poco con la vista de los años, me di cuenta de lo difícil que era organizar eso y de lo frustrante que debía ser que los impertinentes de turno, como yo mismo, estuvieran quejándose de chorradas cuando habíamos ido a San Francisco, a Las Vegas, a ver a un partido en San Diego, etcétera, etcétera. Una organización brutal. Y cualquier chorrada nos quejábamos y recuerdo un día en que te frustraste mucho y dije, ¡iros a la mierda todos! Y tal. ¿Cómo, ¿Cómo comparas eso con la gestión local y con ser regidor en un pueblo? ¿Llegas al mismo nivel de frustración cuando hay quejas o cómo funciona? Hombre, a ver, tienes razón lo que comentas, lo recuerdo, bueno, son cosas que pasan, pero te aseguro que todo fue una gran experiencia, toda la época que hablamos allá en Granollers, en Phoenix, en los viajes, y aquel viaje fue realmente increíble, increíble. Y a veces cuando organizas tienes que tenerlo todo previsto, pero también tienes que conseguir que los imprevistos pues sean siempre positivos, ¿no? De una manera u otra. Sí que es cierto que quizás me lo tiré un poco encima, pero por un lado, un club deportivo, como cualquier asociación que te impliques o de cualquier tipo, no, que todo lo que no sea una empresa estás allí porque te gusta, porque te gusta realmente lo que estás haciendo. No solo, digamos, la materia con la que se trabaja, ¿no? Sino también, pues, la gente que está, ¿no? Que realmente crees que vale la pena gastar tu tiempo, ¿no? Que cuando llegues a cierta edad, como quizás ahora, te das cuenta que comienza a ser un poco finito este tiempo, ¿no? Cuando tienes 20, 30 años, dices, ostras, aquí tienes, bueno, toda la vida por delante, pero ahora ya, como dicen, ya le das la vuelta al jamón, ¿no? Y empiezas a pensar de una manera diferente. Parece mentira, pero es así, ¿no? En ese momento, pues dices, pues no, pues yo quiero apostar por aquí y me encanta. Y yo creo que tengo, o inconscientemente, las aptitudes para hacerlo o los conocimientos y quiero ayudar, ¿no? Y al final de una cosa a otra, pues te vas poniendo. Como todo, es como una gráfica, es una curva, ¿no? Que tiene sus altos y bajos, pero que siempre crees que es ascendente. Y sí, en todo ese tiempo, todo lo que se organizó y todo lo que conseguimos, bueno, desde pues, a organizar partidos con equipos americanos, ¿no? Que cara al exterior, pues dices, ostras, ¿cómo es posible, no? Una ciudad pequeña, vengan equipos americanos que vinieron 3 años a jugar, ¿no? En partidos amistosos o también franceses o de fuera, y dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, pues una cosa lleva a la otra, porque también no estás tú solo, de cierta manera, ¿no? Te relacionas con gente que también quiere colaborar y ayudar, y este espíritu tan sano es el que te retroalimenta, ¿no? Y así pues, yo creo que la combinación, como dices, fue lo de los viajes, ¿no? ¿Quién no querría viajar a donde más te gustaría estar y con tus amigos, ¿no? ¿Quién no querría eso, ¿no? Ahora que hay tanta posibilidad o que en nuestra edad pues quizás vamos más con la pareja y hacer algún viaje, pues en aquella época era pues eso, con un grupo de amigos. Íbamos allí y la verdad es que tenías aquello
sabías lo que le gustaría a los demás porque también a ti te gustaría, ¿no? Y qué más que ir a estar en un entrenamiento con los San Francisco 49ers, ¿no? Incluso romper el huddle con ellos, una cosa impensable, ¿no? Y ciertamente cuando vi esta publicación que me apareció sin más en el Instagram el otro día y vi lo que comentaba y dije, ostras, pues mira, está bien que tantos años después, ¿no? Que ha pasado de ese viaje justamente 23 años, fue un 21 de agosto, pues que alguien, pues en este caso esta cuenta que recuerda eventos pasados de fútbol americano, que se haya acordado de esto, porque de hecho en aquel momento, yo no sé si después ha sido, ¿no? Pero ha sido la única vez que un equipo de aquí, un equipo español, catalán, ha ido a un entrenamiento de un equipo de NFL y sobre todo a estar con ellos, no estar a verlos, sino a estar con ellos dentro del campo, a romper el huddle allí con todos, a hablar con los entrenadores, a hablar con los jugadores. Esto fue la primera vez que pasó y yo creo, no me suena que haya vuelto a pasar, ¿no? Y es una cosa que te queda para toda la vida y que Yo, de hecho, evidentemente se acompaña con todo, ¿no? quiero decir que yo me acuerdo de ese viaje, que yo no fui, pero me lo contaba Antonio y dije, hostia, pues me tendré que apuntar a fútbol americano porque esto es de puta madre y yo también quiero un viaje de colegas, ¿no? Y al final este mismo espíritu del barco de colegas es el que ha prevalecido hasta ese punto. Pero yo te quería preguntar por el tema que comentabas antes de la política local, ¿no? Que recomiendas como un acto de participación y también para cambiar la opinión, ver las cosas por dentro. Y te quería preguntar cómo cambió para ti la opinión, ¿no? De estar fuera a estar dentro y estar unos años, ¿qué ha cambiado de tu percepción? A ver, yo quizás siempre he tenido un poco de sentimiento de colaborar por esta vía, ¿no? En aquella época, como decíamos, lo canalizaba a través de asociaciones, a través de clubs, todo tipo. Una vez que te decides a participar, pues digamos que ya estás convencido, ¿no? Digamos que piensas que poco más te puede sorprender, ¿no? Pero como todo en la vida, siempre te sorprende, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve 6 años de regidor, de concejal, y 4 estuve en la oposición y 2 en el gobierno. Y la verdad es que si alguien quiere dedicarse a la política local, recomiendo que esté en los dos bandos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto en la oposición como en el gobierno, porque realmente si no has pasado por el gobierno de un ayuntamiento, no sabes realmente las dificultades y satisfacciones también, que las hay, que puedes tener, ¿no? Ciertamente es curioso cuando estás en una posición que te ves a veces forzado. Yo creo que siempre se ha de hacer con criterio y con coherencia. Te ves forzado pues a criticar, a fiscalizar, ¿no? Todo lo que hace el gobierno, pero realmente hay que conocer que hay dificultades, ¿no? No puedes estar en un ayuntamiento y decir, bueno, ahora he llegado aquí y ahora lo haremos todo de otra manera, ¿no? Eso no puede ser y es más complicado de lo que parece. Por un lado, el ayuntamiento está todo muy controlado. Al menos a mi parecer, mi experiencia es la que he tenido yo, ¿no? Y creo que en todas las instituciones públicas. Después ves las noticias de estos escándalos de corrupción y la verdad es que yo no dejo de sorprenderme porque he estado viviendo esos años cómo se regula, ¿no? La administración a sí misma y la verdad es que parece difícil, pero está claro de qué pasa, ¿no? Y por eso todavía hay mucho margen para avanzar. Así pues, yo creo que lo que cambió como respondiendo a tu pregunta en todo este tiempo ha sido sobre todo esta parte, ¿no? Que hay que hacer, si quieres hacer la aportación, has de hacer la aportación completa, ¿no? En todos los ámbitos. Y después ya puedes todavía valorar más lo que hace uno y lo que hace otro. Pero aquí No sé si, un follow-up, pero no sé si solo a nivel de política local, pero ¿crees que se están perdiendo las formas y el civismo en política? Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo.
Y política local, bueno, se siguen las corrientes, todo está relacionado en el fondo, todo está relacionado. Yo creo que la única diferencia que hay entre política local y una política más general es que en la política local importan mucho más a las personas. Digamos que en una política en general, nacional, pues la gente sigue más pues su color político o sus tendencias. En cambio, en política local es una cosa curiosa y cuanto más pequeño es el pueblo, el municipio, más se nota la diferencia. Es que las personas son las que arrastran a la gente, porque no son tanto los colores. Te puedes encontrar que en un pueblo una persona tiene una cierta tendencia política y responde a unas siglas, cuando en el pueblo de al lado, en el municipio de al lado, la misma tendencia política o la misma manera de hacer responde a otras siglas, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Pues bueno, porque son las personas, ¿no? Es el vínculo que hay, como en todas las organizaciones, ¿eh? Estamos hablando, ahora que hablábamos también de entidades, pues lo mismo, ¿no? Las organizaciones tienen una cierta cultura de organización, los ayuntamientos también, pero lo que dirige y capta la atención son las personas. Es aquello que se dice el liderazgo o también el sentimiento de comunidad, ¿no? Y la verdad es que todo que aún así, se ha de decir que cuando ves en política nacional, ves esa manera de hacer, no sé, por ejemplo, en Murcia, ¿no? Está en Torre Pacheco, ¿no? Esta manera de agitar, de aprovechar una manera contra atacar a los inmigrantes, ¿no? De una manera injustificada, pero aprovechando un incidente, pues ves que quizás en tu mismo pueblo no puede pasar, pero a veces hay casos, ¿no? Te vas remontando y dices, ¿esto cómo es, no? Sobre todo que puede ser gente de personas, ¿no? O vecinos que están allí. Eso ya depende de la localidad. Pero también gente de fuera que ve la oportunidad, pues, de crear, de crear, pues, Malamaró, de crear una sensación, sobre todo ahora en verano, ¿no? Pues parece mentira, en verano es la época que enciende más los ánimos. Por eso que todo está relacionado, aunque siempre hay variaciones, ¿eh? Variaciones entre política local y política general. Pero ¿tú crees que en este tipo de gente que viene a liarla o que va a un pueblo a liarla o que son del mismo del pueblo, tienen algún objetivo planificado? ¿Hay una estrategia detrás de todo esto orquestada más desde las entidades regionales, nacionales? ¿O crees que es un poco aleatorio y es dependiendo del individuo? Yo creo que sí, que hay una estrategia. Hay una estrategia porque, vamos, yo tengo un perfil así más progresista, ¿no? Y lo puedo ver de esta manera y como todos, pues tengo me decanto, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero yo creo que hay una estrategia y existe a nivel mundial, lo estamos viendo, ¿no? El avance de la extrema derecha y de la derecha, pues en todos los ámbitos. ¿Y por qué se produce? Pues a veces se produce pues porque la situación pues, económica parece que puede ser buena en números globales, pero individual pues no lo es tanto, ¿no? Esta crisis de la vivienda, los productos básicos no paran de subir y claro, y las personas se cansan, ¿no? Y buscan una alternativa. Y hay quien en río revuelto, ¿no? Pues busca sus ganancias. Y esta tendencia a nivel general de la extrema derecha, pues yo creo que no se ha inventado ahora, ¿no? No se ha inventado ahora con las redes sociales, no con la manera de proceder, sino que siempre ha sido así. Cuando hay un chivo, siempre ha habido un chivo expiatorio, ¿no? De alguna manera para todas las sociedades. Y en la actual, pues lo tenemos con la inmigración. O sea, la gente que ha venido de sus países, que yo creo que no ha venido por gusto, yo no iría a otro país por gusto a trabajar y a mes a trabajar en unas condiciones tan malas de vida como las personas que han venido aquí. No lo haría de esta manera y creo que ellos tampoco, ¿no? Se harían forzados porque su situación no es esta, ¿no?
no están bien allí, ¿no? Y de una manera u otra, pues han de venir aquí a hacer unos trabajos que los que estamos aquí, pues no queremos hacer. O sea, es un poco una falta grande de hipocresía, ¿no? Pedir que la gente sea deportada a sus países cuando están haciendo trabajos que tú no harías y que ninguno de los que de tu entorno, ¿no?, querrían que dejaran de hacerlo también. O sea, eso es un fenómeno que sí que podemos decir que es general, ¿no? Que incluso lo que estamos viendo en Estados Unidos es una pena. Es una pena en Estados Unidos que, como decíamos Antonio, quizás uno de los países que nos reflejamos mucho por el fútbol americano. No deja de ser un deporte, pero de dónde viene, ¿no? Y tienes esa mirada. Pero, claro, hace mucha pena ver la situación actual allí, ver cómo se trata a las personas. Y esto es una cosa que es independiente de lo que pueda haber de otras situaciones, ¿no? Que yo creo que hay robos, hay delitos, hay lo que sea, pero yo creo que lo que hay que hacer hay que ser justo y quien la hace la paga, sea quien sea, venga de donde venga, sea multireincidente o no, pero creo que como en todo, que es lo que comentaba antes, hay que hablar con propiedad, ¿no? Y no dejarse llevar por, digamos, los comentarios, los rumores y ser un poco estricto, ¿no? En la vida. Y en este caso es así. Es así. Concluyendo lo que comentabas, sí, seguro que hay una estrategia y la prueba es en este caso de Torre Pacheco, ¿no? Detuvieron a una persona que vive en Mataró, ya me dirás, en Mataró, que se dedicaba pues con diversos grupos de WhatsApp, de Telegram, pues a incendiar, ¿no? A incendiar incluso en países, ¿no? Para que la gente fuera allá, convocaban manifestaciones que no tenían sentido o que ninguno de allí había convocado, falsos comunicados de ayuntamiento. Existe, pero ya te digo que no es una cosa nueva, ¿eh? Y siempre existirá, siempre habrá gente de este tipo. Pero a mí, por ejemplo, este caso que mencionabas ahora de Mataró me sorprende, ¿no? Porque ¿qué objetivo tiene este tío que está ahí solo en su casa con un grupo de Telegram liándola? ¿Es un afán de sentirse influencer, ahora utilizando una palabra más moderna, o no? Porque en el caso de los políticos, y ahora que mencionabas Estados Unidos o Trump con todo lo que está liando con la inmigración, para mí eso son cortinas de humo de otras historias que quieren cubrir, como todo lo de Epstein y tal. Y aquí en la política local también tenemos lo de Montoro, que ha salido muy, muy coincidentemente. El secreto de sumario se ha levantado justo después del caso de corrupción del PSOE, ¿no? Y entonces parece que como que van lanzando bombas de humo unos a otros. Pero el individuo este de Mataró, ¿a qué responde, no? ¿Y hay una estrategia detrás de este tío o no? Sí, es cierto. A veces, cuando te van llegando las noticias, a veces piensas que realmente hay alguien encima de todos nosotros que va, digamos, ahora voy a hacer esta bomba de humo a unos y después a otros y después tal. Parece que nos estén aquí como dosificando, ¿no? Para que estemos aquí un poco activos, ¿no? Diciendo de alguna manera. Y a veces hay quien va por libre, ¿no? ¿Qué motivos puede tener? Pues o una de dos. O está motivado él mismo, esas ganas de hacer la guerra por su cuenta y de hacerla de esta manera, o a veces hay estrategias, vamos, a nivel mundial, ¿no? Cuando se habla de financiación de partidos políticos o de algún tipo, siempre sale estas circunstancias de fomentar la insurgencia, ¿no? Pues una manera es esta. Si existe alguien que está a sueldo que no sé si es el caso aquí sí que haciendo una hipótesis, ¿no? Pero que está a sueldo de crear incidentes de esta manera para que, pues, cambiar la opinión pública, pues, ¿por qué no podría ser? ¿Por qué no podría ser aquí? ¿Que somos tan diferentes de otros países cuando hablan, no sé, la CIA ha dedicado tantos años, ¿no? Y recursos, pues, a poner y quitar gobiernos en según qué sitios, ¿no? Pues antiguamente se hacía, pues, que si los diarios, que si las radios, que si las teles, pues ahora también, pues por internet, por pequeñas personas, ¿no? Que van creando redes y así van modificando la opinión de la gente. En el fondo es esta. Si te vas
si vas tirando del hilo, al final el problema somos nosotros, ¿no? De no tener digamos, la educación, no haber podido acceder a la educación suficiente para poder valorar si estos inputs son buenos o malos, ¿no? Si tuviéramos todos un buen tamiz para valorarlo, y cuando estoy hablando de todo es todos los millones de personas, ¿no? Yo creo que sería de otra manera. Sería de otra manera porque ante el ataque mediático, pues quizás no reaccionaríamos igual, ¿no? Y está claro que el número, pues, es importante, ¿no? Si hay un número de personas que siguen a esta que está incitando, pues, a la violencia o a acciones de este tipo, pues, al final, pues, todo se desmadra de alguna manera u otra. Yo me gustaría pararme en este punto un momento, ¿no? Porque asumamos no solo de partidos de derecha, pero todos los partidos tienen estrategias, todos los partidos utilizan los mismos métodos de movilización para escandalizar, para crear pues manifestaciones, movimientos ciudadanos, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos antes, que se está perdiendo el civismo, que se están perdiendo las formas. Un poco a dónde nos lleva esto, ¿no? Porque si al final lo único que se trata es de bombardear a la población con hechos, noticias, situaciones inquietantes que despierten los instintos más primarios, pues bueno, ahora estás hablando de educación, pero tenemos que contextualizar que el bombardeo es constante, ¿no? Y las herramientas que tienen hoy en día, pues son insuperables para crear absolutamente cualquier tipo de forma audiovisual que te va a hacer reaccionar de una forma u otra, con un conocimiento perfecto de qué es lo que te hace reaccionar, qué es lo que te hace enfadarte, qué es lo que te hace ir a votar, qué es lo que te hace lo que sea, ¿no? Pues con todas estas herramientas, la población, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, no, está claro que, vamos, y todos los estudios lo dicen. Por ejemplo, cuando nos conectamos a redes sociales, lo que buscamos no es, digamos, la opinión contraria para poder valorarla, para poder contrastar o la información. Casi buscamos o nos llega comentarios y opiniones afines a las nuestras. Por eso, es esta la importancia que creo que hay que darle en la educación cuando son los niños y la época más joven, para poder interiorizar esta manera de saber de que no todo lo que piensas tú es correcto, ¿no? Y que hay que analizarlo todo y hay que pensar por qué se dice una cosa y por qué se dice otra, ¿no? Y cuál es la motivación. Por ejemplo, hoy, hace poco, vamos, con todo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Vamos, yo creo que nosotros miramos la televisión, escuchamos la radio, vemos los periódicos, en internet las noticias, todo, vemos pues los niños muriendo de hambre, matando a personas en las colas del hambre, de la sed, y decían que el 80% o un porcentaje muy grande de la población de Israel pues no sabe que se están muriendo personas de hambre, personas y niños de hambre en Gaza. Dice, ¿cómo es posible? Además, una sociedad que es bastante avanzada, ¿no? La de Israel. ¿Y cómo es posible? Pues es posible porque, ¿por qué? Porque todo el mundo busca informaciones afines, ¿no? Y las sociedades pueden estar a veces golpeadas pues, por hechos como lo que le pasó el 7 de octubre, ¿no? Un suceso que te afecta como sociedad y que te deja pues impactado y a veces no te deja, te bloquea, no te deja analizar otras cosas. Y para poder evitarlo es complicado, ¿eh? No, pero sí que creo que sobre todo hay que tener ese sentimiento y esa sensación de intentar cuestionar las cosas, cuestionarlas. Y yo creo que aunque, como decía, estoy muy convencido de todo, no todo, en este caso de Palestina, intento analizarlo, ¿no? Intento analizarlo y intentar buscar alguna información para contrastar, porque realmente no todo es blanco y negro. Blanco y negro. Mira, ahora comentaban un vuelo de Vueling que sacaron a un grupo de jóvenes que hacían alboroto, ¿no? Allá en el avión, y resulta que porque simplemente eran israelitas, pues ahora acusa el Estado de Israel, el gobierno, acusa a Vueling de ser antisemita, ¿no? Pero esto no puede ser. Yo estoy seguro, vamos, sin estar allí y solo por las informaciones que han llegado, que no puede ser así.
No puede ser. A una empresa no le interesa ir en contra de ningún país. Eso es imposible. Por tanto, que a veces se cae hasta en el ridículo, ¿no? Pero hay gente que se lo cree y así vamos. Hablando del ridículo, el otro día también estábamos comentando todo el tema de Irán y los 20 y tantos años que lleva Netanyahu diciendo que están a 2 semanas de conseguir la bomba y cómo mostraba un diagrama con una bomba dibujada que parecía aquello de Mortadelo y Filemón. Y, y llega un punto en el que piensas, ¿somos idiotas, la sociedad en general, que nos tragamos estas cosas y nos manipulan de una manera tan evidente y tan poco sutil? Eh, ¿Es, ¿Es un tema de educación o es un tema de pereza y de no querer ir más allá en el análisis de lo que ocurre y la comodidad, ¿no? De estoy en mi sofá, tengo mi Netflix y ¿para qué me voy a preocupar de algo que está ocurriendo a tanta distancia? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo conseguiríamos, cómo crees que se podría conseguir involucrar más a la sociedad civil en este tipo de cosas? Sí, es cierto, ¿eh? Vamos, a veces miramos muy a corto plazo, ¿no? A ver qué este fin de semana, qué puedo ver, qué serie o qué concierto puedo ir, los que se lo pueden permitir, porque las entradas están bastante caras. Y no nos preocupamos de nada más, ¿no? Yo creo que es uno de los peligros que hay y a veces en algunas películas de estas distópicas ya se ve claramente, dices, ¿a qué sociedad vamos, no? Que solo le importa, pues, digamos, tener la mente ocupada y no preocuparse del bien de los demás o del futuro que nos espera, ¿no? Por ejemplo, ahora comentas Irán. Yo una de las cosas que me permitió hacer este cambio que hice, que me dediqué al mundo del turismo, es que durante esos años he podido viajar bastante y tuve la oportunidad de ir, ahora sería imposible, que se estaba abriendo Irán, pues un viaje de familiarización de agentes de viaje a Irán. Fue en el año 2004, ¿no? Había un ayatolá bastante aperturista y había un vuelo directo desde Madrid a Teherán y fuimos allí una semana y la verdad es que me sorprendió muchísimo, me cambió mucho y me hizo interesarme mucho por ese país, ¿no? Estuvimos en varias ciudades, una de ellas fue Isfahán, que es una de las antiguas capitales persas, con una gran plaza porticada inmensa, bueno, maravilloso, ¿no? Dormir en un caravansaray, que es un lugar donde antiguamente pues los comerciantes de camellos pues pasaban la noche. Una cosa muy bien preparada, vaya, con un patrimonio increíble, ¿no? Justamente Isfahán sale ahora en las noticias, o salió hace unas semanas, porque fue donde está uno de los centros de enriquecimiento de uranio y donde el Trump pues dijo, pues aquí lanzó la bomba que tengo aquí de nueva, ¿no? Y vamos, y te quedas pues un poco frío al ver cómo se habla de esta manera con este blanco y negro, ¿no? Como si fuera un estado maléfico, ¿no? El imperio del mal, ¿no? Cuando estando allí, hablando con el guía, porque claro, yo no hablo persa ni nada, y te va informando, ¿no? Y después vas buscando, y es que Irán, hay elecciones en Irán, hay diputados, que hay un parlamento como el Congreso, ¿no? Y se debaten leyes, de acuerdo, es una república islámica, pero las mujeres también pueden presentarse. Evidentemente es un Estado que no es favorable a los derechos de las mujeres, pero no es tal como nos lo pintan aquí, ¿no? Y realmente te da mucha pena ver cómo se simplifica todo, ¿no? Y cómo la sociedad civil, pues, por una banda, pues, caemos en recoger la noticia fácil y quedarnos con ella, o simplemente vivir al margen y no implicarnos, ¿no? Y yo creo que hay que intentar, dentro de lo que se puede, intentar esta faceta de análisis y de cuestionarlo. Ahora que me ha venido a la memoria, igual no me viene mucho al tanto, pero allá en Irán, quizás una de las imágenes que más me sorprendió
fui al pasar delante de una copistería, que dices, ¿una copistería en Irán? ¿En Teherán? Pues sí, una copistería, que ya se sabe, la copistería pues acostumbra a ser todo blanco, ¿no? Todo, las paredes blancas, los muebles, el papel, ¿no? Todo es muy blanco. Y en aquella copistería había como 5 o 6 chicas trabajando y todas eran mujeres y todas evidentemente iban vestidas pues a la usanza de allí, todas tapadas de negro. No era el burka, pero sí que era la cara, ¿no? La cara, lo único que se le veían eran la cara y las manos, nada más. Y hacía una impresión porque parecía como un espacio de estos de croma, ¿no? Que veías lo negro y el resto lo blanco y te das cuenta de lo difícil que debe ser vivir en estos países. Pero, claro, pensando desde la mentalidad de aquí, si indagamos un poco más y vemos que no todo es así, pues creo que es importante. Yo soy un valedor, ahora cuando se habla de la turismofobia, yo creo que como todo, y en administración ha de ser, se ha de regular, ¿no? Pero yo soy un ferviente valedor del turismo que venga aquí y que también, sobre todo, nosotros tengamos la oportunidad y los recursos para poder viajar, conocer nuevas culturas, conocer otras gentes y ver cómo en este mundo tan globalizado todavía hay margen para aprender y para conocer cómo en otros países pues se relacionan, ¿no? Y cómo gestionan los problemas que pueden haber. Yo creo que antes decía la educación y yo creo que también cultura, ¿no? Más cultura en general y quien desgraciadamente no puede permitirse hacer viajes, pues yo creo que estamos en una sociedad que más fácil que nunca lo hemos tenido para aprender. Y aún así la mayoría de gente no lo estamos haciendo. Hace 50 años, por decir algo, o quizás menos, hace 30, antes de estar Internet, si tenías una duda de cualquier tema, tenías que irte a la biblioteca, porque no todo el mundo tenía enciclopedias en casa o las que tenían no lo decían todo, ¿no? Y ahora es que le puedes preguntar al teléfono, a la Alexa, a lo que sea, y te contesta al momento, consultarlo en el móvil. No tienes problema, no hace falta ni escribirlo, lo puedes hablar, ¿no? O sea, yo creo que debemos aprovechar esas oportunidades y tanto como cultura como educación tiene que ser una base para las generaciones futuras, porque cuando llegas a cierta edad ya difícil, ¿eh? Cuesta mucho más aprender. Yo quería preguntarte, siguiendo con tu ejemplo, que yo creo que es muy instructivo, ¿no? Pues gracias a tu profesión te has podido relacionar con otras culturas, has podido viajar, ves pues mucha gente que entra y sale. ¿Qué otro hecho crees que es destacable, ¿no? Que la mayoría de la gente percibe quizás de forma incorrecta o que no tiene conocimiento y que a ti te gustaría compartir, de haber conocido otras culturas, de, bueno, pues este tipo de turismo se considera así, pero realmente es de otra forma. ¿Qué es lo que crees que la mayoría de la gente no sabe, pero que tú has llegado a descubrir gracias a tu profesión? Irán es un buen ejemplo, ¿eh? Irán es un buen ejemplo porque hay muchas personas que creen que es un país simplemente porque no es diferente del suyo, pues que sea, no sé por decirlo, atrasado, ¿no? Y es un país, a mí, muy moderno. También es cierto que tiene una cierta herencia, curiosamente, de la época de influencia americana, cuando en los años 60, 70, ¿no? Antes justamente de la República Islámica, tú vas por Teherán y te parece que vas por una ciudad americana. Te estás sorprendido. Las calles anchas, grandes aceras, ¿no? Porque tuvieron una época de mucha influencia, que se ve que una de las modas de los mochileros americanos justamente era ir por Irán antes de la caída del Shah y todo lo que pasó y te sorprende, ¿no? Pero a veces no hay que ir tan lejos, ¿eh? No hay que ir tan lejos. Por ejemplo, yo recuerdo un caso cuando estaba en una agencia de viaje, de las típicas agencias de calle, no hay tantas, ¿no? Porque ha cambiado mucho el negocio de calle y entró una persona para informarse, pues quería ir a Londres, ¿no? Una pareja, un matrimonio quizás de unos 40 años, querían ir a Londres y dijo, bueno, pues a ver, ¿cómo hacemos? A ver, explícanos un viaje, cómo hacerlo y tal. Pues le explicas los hoteles, alguna incidencia de que mejor de una manera, hacerla de otra. Y sobre todo te dice, oye, pues
pero sobre todo que podamos comer comida española, ¿eh? Que allí la comida de allí no es malísima, no nos gusta nada. Y bueno, ¿tú qué tienes que decir, no? Pues tú le dices pues que bueno, no es para tanto pero que bueno, que pues que allí también hay comida de todo el mundo y que puedes probar la que quieras. Pero claro, tú te vas a un país a visitarlo, incluso como era el caso por primera vez, te guías por estos rumores y dices, no vas a probar la comida de allí. No vas a probar, y a mí es un país tan cerca y tan próximo, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, igual no te gustará tanto ciertos tipos de comidas, pero tú si vas a un país tienes que probarlo todo. La gastronomía, vamos, es una parte más. Y si no lo haces, es que no estás disfrutando del viaje, lo estás malgastando. Yo creo que es la parte más importante. Si vas a conocer la cultura, que es de un territorio, que es básicamente el turismo es para eso, pues tienes que probarlo todo. Y estoy quizás hablando de una manera muy cultural, pero si te vas hay muchas maneras de hacer turismo. Y si te vas yo qué sé, a Cancún, por decirlo de alguna manera, pues también has de explorar todo. No te has de quedar solo en la playa o en el hotel, en el resort allá con las bebidas, sino que has de explorarlo la gente también de allí. Has de intentar, digamos, conseguir más de lo que esperas, ¿no? Yo creo que esta es el objetivo que debería ser de todo viaje, ¿no? Que después cuando llegues, cuando tengas la fase de recuerdo, haya superado el resultado, la expectativa, ¿no? Y que alguna vez, quizás yo en mi caso no es así. Yo prefiero intentar conocer el máximo de países por primera vez y si repito, pues bueno, pues que sea por una buena razón, ¿no? Pero sí que incluso te den ganas de volver a ir o que te hayan dejado cosas por ver, por hacer, por conocer, hasta por comer, ¿no? Yo creo que es lo que más nos debería ayudar y que no nos dejaría nunca de sorprender, ¿no? Incluso ya no solo viajar a otros países, sino conocer nuestro mismo territorio. En la época de pandemia, que solo podíamos ir en algunos momentos 2 kilómetros a 2 kilómetros de casa, ¿no? Era bastante triste, pero valoramos mucho más lo que es conocer pues, los pueblos que teníamos aquí cerca, ¿no? Y en Cataluña, pues, por ejemplo, en nuestro caso, la verdad es que hay lugares increíbles que, porque nos llegan inputs de lugares más lejanos o promociones o ganas de ir a sitios que otras personas o nuestros amigos han ido, pero yo creo que no deberíamos dejar de mirar la vista cercana y ver que hay lugares increíbles y que todavía deberíamos conocer y todavía nos sorprenderán. Pero el mundo del turismo ha tenido un pequeño cambio últimamente, o al menos bajo mi percepción, en el sentido de que antes tú viajabas, como tú dices, por ti, por enriquecerte y por conocer otras culturas y conocer otras maneras de vivir, etcétera. Pero hoy en día hay una gran parte del turismo que viaja para los demás, para poner la foto en el Instagram, para decir he estado aquí, para un poco lo que llamamos como dicen los... no me sale la palabra ahora, bueno, pero bueno, el aparentar, ¿no? El intentar hacer ver que tu vida es mejor que la de los demás. ¿Tú lo has experimentado a nivel profesional, ese cambio en el turismo? Sí, sí, es increíble, es un cambio brutal, brutal, sí, sí, sí. A nivel profesional y personal, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacías un viaje que cuando no había la conexión a internet con el móvil, ya por ejemplo, que te encontrabas que cuando ya no sabías, aunque fue una semana, no sabías si era martes o miércoles, cuando estabas en algún sitio, dices, bueno, ahora realmente estoy haciendo un viaje o estoy de vacaciones, ¿no? Entonces no lo sabías. Ahora es que es imposible. Sí, ya teniendo el móvil ya sabes perfectamente el día que estás y sobre todo un gran cambio, yo creo que fundamental, es que cuando se aprobó el roaming a la Unión Europea, ahora puedes tenerlo muchas tarifas
a otros países, ¿no? De cada vez se ha abratado más y todo, ¿no? Pero antes era increíblemente caro conectarse con datos, ya no hablamos de llamar por teléfono desde otros países, ¿no? Aun siendo desde móvil. Pero cuando se consiguió el roaming cero, esto fue un cambio brutal, porque podéis hacer exactamente la misma vida en el otro país que hacías aquí. Ya no, un tema derivada es ya la vida de los expats, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Que parece que hacen vida en dos sitios diferentes al mismo tiempo, ¿no? Pero sobre todo el roaming cambió que podías pues comprar entradas, consultar todo en el mismo sitio y además en el momento con las compras impulsivas de eventos al momento, ¿no? Vamos, lo mismo que haces aquí. Yo, por ejemplo, planificaba mucho los viajes, ¿no? Antes, porque sabía que allí no podía conectarme y tenía que tenerlo todo bien planificado. Pues últimamente casi vas sin nada. O sea, cuando estás allí, pues ya lo miraremos allí, ¿no? Pam, 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 miras a geolocalización, estoy a tantos metros, perfecto, lo he reservado, todo genial, ¿no? Y eso es un cambio para el turismo brutal, ¿no? Pero justamente, en concreto, a lo que comentabas tú del postureo, ¿no? También, o sea, se nota bastante, mucho. Casi es una manera de elegir lo que vamos a hacer porque el otro lo ha hecho o porque está de moda o haciendo lo mismo, ¿no? Y casi, bueno, vas allí y sacas la foto como el que, para decir que ya ha estado, ¿no? Y casi sin disfrutarlo. Sí. Y las destinaciones, los destinos turísticos, vamos, buscan incluso tener sus ítems, ¿no? Que puedan estar bien, que sean atractivos para salir por Instagram, ¿no? Bueno, aquí la foto que todo el mundo se hace, ¿no? Y vamos, yo creo que a veces se pierde, ¿no? Se pierde el placer de viajar por viajar y de sorprenderte durante el viaje por una, digamos, una atracción artificial, ¿no? Que puede ser en ese sentido. Recuerdo, no hace mucho, que en un pueblo ahora no recuerdo el nombre del pueblo exactamente, pero en Andalucía, ¿no? Íbamos por allí y nos encontramos que dices, el balcón del amor, ¿no? O algo así, ¿no? Y con un arco y unas flores, vamos, se notaba en la calle mismo, ¿no? Y se notaba tanto que estaba hecho para Instagram, y buscabas, ¿no? En tal pueblo, y sí, efectivamente, allá todo el mundo, pues todas las parejas dándose un beso, tal, no sé qué. Y dices, pues esto se pierde, vamos, lo veo muy artificial, ¿no? Por otro lado, hay que decir, hay que hacer alguna cosa. Me pongo aquí en el sombrero del responsable de turismo de la localidad y dice, hemos de hacer alguna cosa para que la gente venga y hacernos conocidos. Y esa es una manera, Pero creo que tiene que haber un equilibrio, no caer en el kitsch, ¿no? De querer de simplificarlo todo a esa foto, sino que realmente hacer una publicidad un poco acorde con la historia y con la identidad, ¿no? Uno de los factores del turismo es también hacia los residentes. Yo creo que si los vecinos de un pueblo no se sienten agradecidos de la publicidad que se le hace o que la influencia del turismo no la perciben como buena, algo pasa aquí, ¿eh? Algo pasa aquí. No, tampoco voy a decir que el turismo es genial, es perfecto, no. Si algo está pasando aquí, como lo que sucede en Barcelona, hay que arreglarlo y la administración tiene que regularlo de una manera u otra. No puede ser que veas en Barcelona, vas por el casco antiguo y ves una cola inmensa allá en un local pequeñito, haciendo cola para comprar un croissant que es hecho de una manera que parece como un donut, etcétera, algo similar, ¿no? Y dices, ostras, ¿la gente ha venido aquí por eso solo o qué, no? Yo creo que hay que mirar que realmente todo esté acorde, porque si no, todo, vamos, se deriva y vemos barrios en Barcelona que las personas están expulsadas, ¿no? Justamente porque eso se magnifica y se crea un monocultivo que no es bueno. Las personas cuando viajamos vamos a ver culturas diferentes, no vamos a ver la misma cultura tal como vives tú allí, ¿no? Creo que esta es
está la situación. O al menos es mi opinión. Seguro que alguien que haya vivido igual con otros inputs más millennial, o decirlo de otra manera, pues ya quizás sea diferente, pero yo creo que sí, es así. Oye, se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero porque ya se me ha pasado una hora volando y ya estamos casi en la hora, pero todo el tema del movimiento antiturístico en Barcelona y todo eso da para otra hora de hablar y de analizar, sobre todo en lo que es tangencial con la política también, ¿no? Y la política local, que son los dos temas estrellas que tenemos contigo, ¿no? La política local y el turismo. Así que espero que se te haya pasado tan rápido a ti como a mí, porque me lo he pasado genial escuchándote, Dani. Y siempre solemos acabar el capítulo pidiendo al invitado que nos haga alguna recomendación de música o de lectura. Así que adelante, recomiéndanos algo. ¿De cualquier tipo? ¿Alguna recomendación en especial? Algo que a ti te apetezca recomendar. Ya sea un libro, ya sea un artículo que hayas leído o un grupo, una canción, lo que a ti te apetezca. Vaya, pues es complicado. Pero bueno, hablando de turismo, creo que os recomendaría un país para visitar, y sería País de Gales. Una cosa que no he comentado de estos años, que yo me he hecho un poco runner. Ahora estoy un poco en mala forma porque me lesioné en la rodilla y llevo 2 meses parado, a ver si mejoramos. Pero me dio por correr para adelgazarme, que me adelgacé 40 kilos en 10 meses, a ver si no tengo que volver a hacerlo. Y una de las razones que me ayudaron fue corriendo, ¿no? Incluso me animé tanto que hasta corrí la maratón de Barcelona. Pero ahora me he apuntado a hacer un circuito de carreras, de medias maratones, que son 6 en Europa, y que para mí es la suma perfecta, porque puedes hacer turismo y además correr, ¿no? Y puedes ir a Berlín, a Lisboa, a Estocolmo, a Cardiff, a Valencia, que fue la que empecé, ¿no? Y la verdad, a Praga, que fue la última que he ido, y la anterior que fue a Cardiff, a País de Gales, que no había estado, y la verdad es que recomiendo mucho esta localidad, Cardiff, y el país, un país muy verde. Y recomiendo que lo visitéis, que me sorprendió muy, muy gratamente, y probarlo todo, probar la gastronomía, probar de hablar con ellos, que el galés es imposible porque tiene ascendencia celta, es un idioma de ascendencia celta y no entiendes nada, pero evidentemente hablan todos inglés y puedes intentar comprenderlo de una manera u otra. Así que espero que tengáis la oportunidad y que, bueno, aprovecho también para felicitar por el podcast, que gracias a Antonio, que no lo conocía, y he visto que hay otros invitados ilustres, ¿no?, allí que conocemos, y bueno, me ha hecho mucha ilusión participar. Lo agradecemos mucho y bueno. Y gracias también, Vicente, por la oportunidad también de hablar contigo. No, para nada, al contrario, te agradecemos mucho que hayas dedicado un ratito, esperemos que lo hayas pasado bien. Y bueno, lo del running a mí no me convence, pero lo de ir a Gales, pues parece un buen plan. Así que yo creo que lo podemos dejar aquí, como dice Antonio, esperemos poder contar contigo en el futuro para seguir hablando de estos temas y muchos más. Y bueno, de momento nos despedimos, así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias y buena suerte. Hasta luego. La excusa imperfecta
música y hermandad. Con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta a navegar en un mar de ideas taladrando sin parar. Con riffs incendiarios y voces de metal. La excusa imperfecta es la que vale.